Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta nueva hora de clases. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y poderles escuchar. Bienvenidos. Un gusto poder compartir, poder intercambiar saludos a través de este medio de comunicación que noche a noche se convierte en nuestra clase virtual, donde nosotros compartimos experiencias y también compartimos información que nos permite incorporar y mejorar nuestra calidad de vida dentro de la educación. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la actividad correspondientes a la materia de ciencias naturales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 2 y vamos a ver un tema bastante álgido que son los virus. Vamos a ver el subtema número 3 que son los virus y sus formas de transmisión. Vamos a ver cuáles son para que nosotros estemos también preparados, sepamos cómo funcionan y cuáles son sus características fundamentales. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrollar las siguientes actividades. En la primera actividad dice, en la hoja de trabajo dibuje la estructura de un virus. Tienen que dibujar un virus. La siguiente, tienen que proporcionar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué son los virus? Ahí tienen que determinar qué es un virus. La tercera, ¿cómo se denomina la envoltura rígida que recubre el virus? Ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la presente clase. La cuarta actividad dice, enumere 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos. Eso quiere decir de virus. ¿Qué nomás podemos nosotros hacer antes de continuar? ¿Qué medidas de prevención nosotros podemos utilizar para evitar la transmisión de virus? Una mascarilla. Perfecto. Mascarilla, lavarse las manos y todo. Perfecto, ya tenemos 2. ¿Qué más? Alcohol. ¿Qué opinan Lavar con las manos. ¿Qué opinan con el alcohol? Lo primordial es la higiene. ¿Será efectivo o no será efectivo para eliminar los virus? Sí, es efectivo. Pero lavarse bien las manos. Ya vamos a ver porque es un tema bastante álgido, es una controversia que se dio a partir de la propagación de lo que nos afectó a nosotros también el coronavirus. Vamos a ver si el virus muere o por lo menos se atenúa algo con el alcohol. Entonces ya vamos a ver en el desarrollo de las Licenciado, actividades. disculpe. Licenciado, disculpe. Buenas noches, licenciado. Disculpe el retraso. Tengo problemas con el internet. Gracias. No se preocupe, bienvenido más bien. Gracias. Y por último tenemos, mencione 3 epidemias causadas por virus. Solo 3 epidemias causadas por virus. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente actividad. Entonces ahí ustedes tienen toda la información pertinente. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, utilización de combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, siguiendo este esquema que ustedes tienen aquí. Ese esquema ustedes tienen que hacerlo en la parte superior de su hoja y una vez que ustedes cumplan con esta rotulación, a continuación desarrollan su tarea. Alejandra, perdón, dígame en qué le puedo ayudar. Usted se decía después del West Nature, que dice, por Belén. Ajá, ya. Alejandra, dígame en qué le puedo ayudar, que me alzó la mano. Belén. Bueno, continuemos. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, por ende tienen que estar hechas a mano. En función del desarrollo del contenido de la actividad, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumplan con los requerimientos solicitados. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema los virus y sus formas de transmisión correspondientes a la semana 3 de fecha 31 de marzo del 2025. Alejandra Shakai, tenga la bondad de mantenerme apagado su micrófono, tenga la bondad. En cuanto a los criterios de configuración, Alejandra Shakai, ¿por qué me empieza a rayar ¿cómo se llama? Le voy a sacar el pizarrón, ¿por qué le voy a sacar de la clase?
La primera y la última. Continuemos. Les había dicho en relación a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 31 de marzo, la fecha límite de entregas es el 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 18 de abril. Entonces, hasta el 14 ustedes tienen espacio para enviar y hasta el 18 yo ya les debo entregar, ustedes podrán observar en cada una de las tareas ya la nota que ustedes han obtenido en cada una de ellas. Así que una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del desarrollo de esta nueva actividad que nosotros vamos a desarrollar en esta semana. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función de la tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo, en el cual vamos a ir explicando cuáles son las características o una serie de estructuras en función de estos organismos patógenos que obviamente son bastante peligrosos para el desarrollo de la vida. Y vamos a hablar de los virus y su forma de transmisión. Los seres vivos cumplen 3 funciones vitales. Ojo con esto, pongan atención. Los seres vivos cumplen 3 funciones vitales, que es la nutrición, la relación y la reproducción. Los virus, en cambio, no se nutren ni se relacionan. Solo se reproducen por lo que no son considerados seres vivos. Por tanto, el alcohol no es efectivo para ellos. No se les puede matar con alcohol. Los virus no presentan estructura celular, por tanto necesitan infectar las células de un ser vivo. Penetrar en su interior para reproducirse. Una vez dentro, el virus utiliza los componentes celulares para producir copias de sí mismo, para empezar a reproducirse. Entonces, al no tener una estructura, un núcleo, obviamente, si ustedes utilizan alcohol, no se mueren. De pronto pueden generar un poco de asepsia en sus manos o en el cuerpo o en el lugar donde vayan a colocar, pero no van a eliminar al virus. ¿Cómo está constituido un virus? Aquí ustedes tienen la estructura o el esquema de un virus. Y vamos a ir prácticamente de forma general, está dividida en 2 estructuras, que son la cabeza y la cola. La cabeza está constituido por un cápside proteica, está constituido por el DNA, estamos constituidos por un collar. En cambio, en la cola nosotros podemos ver las láminas, la placa basal y las fibras de la cola. Y de esa manera es a constituir un virus. Obviamente, al existir una amplia gama de virus, obviamente cada uno tiene una forma diferente. Si ustedes obviamente dirán, pero este virus no es igualito al que nos dibujaban o al que nos presentaban las imágenes cuando decían, hablaban o les representaban al COVID. Es cierto, porque cada virus tiene su estructura diferente, pero este es el esquema principal, cómo está constituido un virus, cómo está estructurado, cuáles son sus estructuras. Los virus son partículas muy pequeñas que las podemos observar con el microscopio electrónico. Los virus más grandes nos llegan a medir más de 1 micra, mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra. Muchas veces provocan graves enfermedades como el COVID, que mató a la mayoría de personas. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Tanto para las células como para los virus, es el ácido desoxirribonucleico o bien el ARN, que es el ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros plantas, pero no puede, el mismo que infecta plantas puede infectar animales. Por lo tanto, tienen un trabajo determinante. Entonces, una dirección específica, digamos. Por ejemplo, el COVID-19 solo afectó a nosotros, no afectó a los animales, no afectó a las plantas. Entonces, de esa manera se manejan este tipo de estructuras. Entonces, los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros infectan plantas, e incluso algunos llegan a infectar bacterias. Estos últimos se denominan bacteriófagos. La mayoría de los virus están muy especializados en diferenciar un determinado tipo de células. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie,
pero por regla general no puede infectar a individuos de otras especies, justamente lo que les había mencionado anteriormente. Formas de transmisión, las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o también de forma indirecta. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, mientras que la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común como el aire. En este caso fue el mecanismo de transmisión del COVID-19. Listo, entonces les había estado indicando, obviamente, que la mayoría de los virus están muy especializados en infectar a determinados tipos de células. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, pero por regla general no puede infectar a individuos de otras especies. En cuanto a las formas de transmisión, las enfermedades pueden contagiarse de forma directa y de forma indirecta, habíamos dicho. Por ejemplo, en enfermedades puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, eso quiere decir con los fluidos de una persona, mientras que la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común, por ejemplo, con el aire. En el aire, obviamente, quedaba suspendido partículas del virus, del COVID-19, lo que obviamente nos permitía el contagio. Un suministro de agua contaminada, un suministro, perdón, de agua contaminada o de vectores como un mosquito o una bacteria o un virus pueden ser los mecanismos de transmisión en los cuales obviamente se encuentra los medios de contaminación, los medios de propagación de un virus. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por virus, como la AH1N1, el ébola, el Zika, entre otras. A ustedes obviamente pueden investigar cuántos niveles de contaminación o de niveles de virus o tipos de virus han existido, los cuales también han generado también grandes epidemias a nivel de la humanidad, así como la que acabamos de pasar con el COVID-19. Este es el proceso mediante el cual el virus infecta a una célula. Aquí tenemos el esquema, como obviamente el virus va ingresando a la célula y va transformándola en una célula maligna, que obviamente a través de su estructura interna, a través del ADN, obviamente sirve de alimento de proceso para poder replicarse el virus. En la primera instancia, nosotros podemos observar los virus penetran en la célula a través de la membrana celular. En la segunda etapa, el ácido nucleico del virus se inserta en la célula. En la tercera etapa, aprovechando la maquinaria replicativa de la célula, se producen o se reproducen numerosas copias del virus. Y por último, la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar otras células y empieza de esa manera la propagación dentro del organismo. En cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, en este caso de los virus, para evitar el contacto de enfermedades, podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales son las siguientes. Los hábitos de higiene, como lavarse las manos antes de tomar alimentos y ducharse con frecuencia, tienen la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos. La administración de vacunas es la principal medida preventiva por parte de la asistencia sanitaria pública. Las vacunas son una sustancia preparada con los microorganismos patógenos inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se requiere evitar, o bien por partes de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para que en caso de ser infectadas por un agente patógeno, el sistema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad. Por eso las vacunas, los antídotos del COVID-19 no evitaban que nosotros nos enfermemos, pero que sí la enfermedad sea totalmente severa o grave dentro del organismo. A veces no se impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de forma menos agresiva. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con el patógeno contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata.
y los anticuerpos impedirán que se establezca el patógeno y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o tener efecto permanente. A continuación vamos a ver el modo que actúan las vacunas en nuestro organismo. Y aquí tenemos los tres niveles, cómo funciona la vacuna dentro de nuestro organismo que origina que se active nuestro sistema inmunitario para, obviamente, encapsularlo y eliminar a cualquier agente patógeno. En primera instancia, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contiene la vacuna se incorporan al organismo, se produce una respuesta inmunitaria. Eso quiere decir que el sistema inmunitario se activa y obviamente empieza a revisar que ese es un elemento extraño y agresivo y obviamente empieza a generar todos los anticuerpos necesarios para poder detenerlo. En la segunda etapa, la respuesta consiste en que los linfocitos fabrican anticuerpos, eso es, proteínas de defensa específicas para cada tipo de antígeno. Y por último, los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento, el individuo está vacunado y es inmune en contra de la enfermedad por la cual fue inyectado. Esa es la reacción de antígenos y anticuerpos en un proceso de vacunación. De esa manera actúan las vacunas en nuestro organismo. Vamos a ver a continuación un poco más. Vamos a ir viendo en la segunda etapa de nuestra clase. Vamos a ir analizando las características más preponderantes en función de estos microorganismos que han vivido casi desde la formación de nuestro planeta y obviamente que son totalmente peligrosos, nocivos para el desarrollo de la humanidad. Vamos a iniciar, vamos a ir viendo un poco más y vamos a ir viendo los virus desde el punto de vista de la biología. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Y aquí tenemos también una imagen y casi similar a este, de hecho igual a este, era la forma que nos presentaban el virus del COVID-19. Vamos a ver a continuación. En primera instancia, vamos a dar un proceso de conceptualización. ¿Qué es el virus? El virus es un agente microscópico compuesto por una molécula de ADN o de ARN envuelta en una cubierta de proteínas. Es una partícula muy pequeña que carece de capacidad de reproducirse o carece de reproducirse por sí sola y por tanto lo hace dentro de una célula llamada célula huésped. Eso quiere decir a las células a las cuales va a infectar. Los virus tienen una estructura tan simple que no se los considera dentro de los seres vivos. Existe en casi todos los ecosistemas y se conocen más de 5.000 clases diferentes de virus. El virus ingresa a las células y aprovecha sus componentes internos para hacer copias de sí mismo. Pueden infectar células de animales, plantas o también de otras bacterias o de bacterias. El origen evolutivo de los virus es incierto. Algunas teorías proponen que habían evolucionado de fragmentos de ADN de vida libre y que se fueron rodeando de proteínas hasta formar la partícula viral. Son organismos muy primitivos con una enorme capacidad de mutación, lo que les permite adaptarse y cambiar constantemente. No existe registro fósil de los virus. Los más conocidos datan de hace no más de 90 años atrás. En cuanto a las características del virus, los virus tienen las siguientes características, son parásitos intracelulares. Eso quiere decir que ingresan dentro de las células y utilizan su maquinaria biosintética para poderse replicar o reproducir. Tienen una estructura muy simple, están compuestos por un ácido nucleico, ADN o ARN, y una envoltura de proteínas llamada cápside. Son más pequeños que las células, pues miden entre 20 y 300 manómetros, unas 100 veces más chico que una célula o la célula más pequeña. No son considerados seres vivos, se reproducen pero no cumplen con el resto de las características de los seres vivos, como estar formados por células y tener metabolismo, entre otras características. Son entre ellos las características más importantes de los virus. En cuanto a la estructura del virus, vamos a ver cómo está constituido, cómo está conformado el virus.
La estructura de los virus consiste en una pequeña partícula que tiene dos componentes principales, una molécula de material hereditario que es ADN o ARN y una envoltura de proteínas que recubre ese material. Los virus suelen ser 100 veces más chicos que una bacteria, por lo que la mayoría no suelen verse a través de microscopios ópticos, sino tienen que ser a través de microscopios electrónicos. En algunos casos, la parte externa de los virus tienen proteínas especializadas llamadas espículas. Estas proteínas suelen mutar frecuentemente, lo que les permite cambiar su aspecto para no ser reconocidos por el sistema inmunitario. Es que hay que tenerse cuidado. Para eso la biología está trabajando mucho para poder determinar todas estas características y estas mutaciones que se vienen dando en función de los virus. En cuanto a ejemplos de virus, aquí vamos a ver algunos ejemplos de virus. Tenemos el enterovirus humano tipo 72. Es el causante de la hepatitis A, una de las formas curables y menos peligrosas de infección en el hígado. La siguiente tenemos el virus del papiloma humano. Es un tipo de virus muy común en el ser humano que se contagia por vía sexual. El virus herpes simplex VHS es un virus humano que genera lesiones en la piel. El virus del mosaico del tabaco se trata de un virus que ataca a las plantas. Fue descubierto en la planta del tabaco y produce manchas blanquecinas o amarillentas en las hojas. Fue el primer virus descubierto que ataca a vegetales. En cuanto a los tipos de virus, vamos a ver cuántos tipos de virus existen. Existen diferentes tipos de virus según distintos criterios. Según su simetría, en los virus no se habla de formas, sino de simetría. Cuando hablamos de la simetría es prácticamente como hablar de una forma. Tenemos la simetría helicoidal. Las proteínas externas se disponen en forma de hélice, como una escalera de caracol. La simetría icosaédrica. Las proteínas externas forman un poliedro de 20 caras triangulares. En la simetría binaria, las proteínas externas forman algunas zonas de simetría icosaédricas y otras con simetría helicoidal. Y por último, la simetría compleja. Las proteínas externas se disponen a formas claramente identificables que no son icosaédricas ni helicoidales, por ejemplo, en forma de un ladrillo. Esas características tienen en esta primera etapa que son según su simetría. Vamos a ver la siguiente etapa, la siguiente clasificación, que son según el material genético que contiene el virus. Tenemos virus con genoma ADN, tiene en su interior una molécula de ácido desoxirribonucleico, ya sea de cadena simple o de cadena doble. Necesitan introducir el ADN al núcleo de la célula para poder iniciar su replicación. El virus con genoma ARN tiene ácido ribonucleico y puede replicarse directamente con el citoplasma celular sin necesidad de alcanzar al núcleo de la célula invadir. Pues ahí son las características en cuanto al material genético dentro de la clasificación. Esas son las características más preponderantes de estos amigos invisibles. Obviamente que no están considerados como seres vivos, ojo con eso. Por ende, se generó esa polémica durante el proceso de la pandemia del COVID-19, en el cual prácticamente había una controversia en la utilización del alcohol. El alcohol para las bacterias sí excelente. Las bacterias están consideradas seres vivos y por ende, obviamente, al contacto con el alcohol se mueren. Pero aquí viene el problema. ¿Qué hacemos o qué ocurre, por ejemplo, con los virus? El alcohol no les afecta porque no tienen un núcleo, no tienen una estructura interna que los consideren o que se los clasifique como seres vivos y por ende, obviamente, no les hace nada. Como se dice vulgarmente, no les hace ni cosquillas a los virus el alcohol. Así es que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el jabón? El jabón permite que el virus resbale, obviamente se deslice de nuestras manos. Es por eso que es necesario el lavado continuo con un buen jabón. Eso que sí es bastante efectivo para evitar la propagación de cualquier tipo de virus. Como dijeron por ahí los compañeros, la utilización de mascarillas, especialmente cuando nosotros tenemos algún tipo de afección respiratoria.
es necesario utilizar la mascarilla para evitar el contagio. El distanciamiento, obviamente, es indispensable para evitar, obviamente, que en las aglomeraciones los virus encuentren su espacio necesario para poder reproducirse y, obviamente, replicar todas las actividades que tienen el proceso de contaminación. Entonces, aquí nosotros podemos ver y hemos podido observar cuáles son las características fundamentales de todos estos microorganismos que, como hemos visto, son mucho más pequeños incluso que una bacteria. Por lo tanto, es importante utilizar el microscopio electrónico para poderlo observar, para poderlo ver. Esas son las características que nosotros hemos podido observar en cuanto a los virus, sus características, sus formas, el concepto mismo de qué es un virus y obviamente un poco de historia también que hemos ido narrando dentro de estas características. Este es el tema que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Es un tema bastante importante porque en nuestro ambiente, en el mundo, existe una infinidad bastante considerable de virus, lo que obviamente genera una preocupación para el desarrollo de la vida. Unos atacan, la mayoría de los virus, hablemos que del 70% al 80%, podría decirlo, son virus que atacan a los animales y por ende también a los seres humanos. El resto corresponde a virus que atacan a vegetales. Es por eso que obviamente nosotros tenemos más determinación en cuanto a procesos de contaminación que obviamente podrían conllevar a una nueva pandemia y a un exterminio total de determinadas especies, incluidas el hombre. Hay que saber tratar y hay que saber manejar todos estos procesos. Para eso los biólogos están encargados del estudio de la manipulación de todos estos microorganismos a fin de buscar el antídoto adecuado que nos permita, obviamente, tratar este tipo de enfermedad y por lo menos atenuarle cualquier tipo de enfermedad, cualquier actividad que se pretenda dar dentro de este proceso. Con esta última explicación, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Me despido de ustedes, deseándoles que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Que les vaya súper bien y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Recuerden cumplir con todas las obligaciones, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestra segunda unidad. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas Gracias, noches. Lisa. Buenas noches. Gracias, licenciado. Muchas Gracias, Lisa. Gracias, Licen. Me disculpo también, disculpará, Licen, porque estaba con mi teléfono medio loco y por eso es que se alzaba solito la mano y creo que se conectaba el audio. Licen, disculpe. Ah, no se preocupe, tranquila, nomás esas actividades siempre pasan. Ay, disculpará. Me estaba rayando el pizarrón también. Licen, de verdad, me disculpo con todos sus compañeros, en serio. Y ahorita ya estoy ya conectada, ya qué vergüenza, disculpará cualquier cosa. No se preocupen, Gracias, más bien a ustedes también gracias por haber tenido esta paciencia de que no he podido compartir directamente clases con ustedes, pues me encuentro con una calamidad doméstica bastante intensa. Esperemos que la voluntad de Dios, que obviamente todo se pueda desarrollar o que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y obviamente esperemos más adelante, obviamente, continuar con todo este proceso educativo. Pero estoy haciendo todo el esfuerzo humano para poder compartir con ustedes y estaré hasta el final de este proceso educativo trabajando siempre en el fortalecimiento de la educación dentro del establecimiento y también para ustedes. Así que estamos gracias. pendientes. En el Listo, desarrollo de las licenciado, que todo actividades. le vaya bonito, que sus problemas o su situación se solucione con la bendición de Dios. Se le desea lo mejor, Lice, y gracias por tenernos esta paciencia a los alumnos también y enseñarlos estando pasando esa situación, Lice. Se le desea lo mejor. Gracias también, Lice. Muchas gracias, señores y señores. Bendiciones, Una feliz noche. bendiciones. Muchas bendiciones, mucha fe, licenciado. Muchas Dios le gracias. bendiga, licenciado, Muchas que todo le gracias, vaya muchas bien. gracias. Dios bendiga.